Hola amigos, ¿cómo les va? Acá estamos desde nuestro taller Hablemos de Magia o desde nuestro jardín Hablemos de Magia. Hoy es el jardín Hablemos de Magia. Miren qué belleza. Tulipanes hermosos para decorar y tenerlos todo el año. Ideal. Los vamos a tejer y es un placer tejer flores. Qué lindo que es y sé que muchos de ustedes van a opinar como yo. Amamos las plantas, amamos las flores. Y qué más que tejerlas y hacerlas nosotros, usar nuestros colores, con el material que más nos gusta, para decorar, como salida laboral, como siempre digo, esto es fantástico. Son cosas que no vamos a ver en ningún negocio, no es común, así que ahí es donde nosotras, nuestras manos artesanas, podemos regalar estas bellezas. ¿Qué les parece si ya nos ponemos a tejer estos hermosos tulipanes? Bueno, acá tenemos a los protagonistas hoy, los tulipanes. ¡Qué flor hermosa! Y que la podemos tener todo el año tejiéndola nosotros, porque el tiempo del tulipán, ustedes saben que es muy cortito. Entonces siempre nos quedamos, por lo menos yo, siempre me quedo con las ganas de tener y de lucir estas flores preciosas. Bueno, hoy las podemos tener adentro en casa, en una galería, en cualquier rincón del hogar y para regalar, obviamente, y por qué no, para vender. Miren qué belleza, los tejemos nosotros, elegimos el material que más nos guste y disfrutamos en un ratito. Tenemos una de estas plantitas terminada, está cerradito todavía, es un pimpollo ahí, este ya se está abriendo. ¿Ven? Después que se abre tenemos poco tiempo y chau, no los disfrutamos más a los tulipanes, que es una de las flores más bella que existe. Miren qué bonito. Bueno, estos están tejidos con cashmere de verano. Lo pueden tejer con hilo de macramé, lo pueden tejer con una lana acrílica finita, puede ser también, hilo finito de algodón común. Yo lo tejí con cashmere de verano, este es el que voy a hacer ahora con este color precioso. Me gusta este material porque tiene como un poco de brillo, que es distinto. Este es hilo de macramé, por ejemplo. Y también, a ver, les puedo traer, acá tengo un poco de hilo de algodón finito, el común. Pero también podemos usar, a ver, por acá atrás tengo, hay un poco de todo, pero les voy a ir mostrando de a poquito. Este es el cashmere común, es este acrílico, esta lana para tejer a máquina o ropitas de bebé. Bueno, también con este y queda muy bonito. Ustedes eligen el material que más les guste. Este es hilo de macramé, muy bonito, que un poquito vamos a usar hoy. Y el hilo común, el hilo de algodón común. Pero bueno, ustedes van a elegir el que más les guste. Lo voy a poner por allá ese y me voy a quedar con este porque este es el material que yo elegí para hacer mis tulipanes. Colores hay infinidad. Se pueden conseguir en ovillo, que es muy bonito, o en madeja, y yo los ovillo, por ejemplo, con mi devanador. Pero los pueden conseguir en varias formas. ¿Qué más utilicé aquí en material de hilado? Este verde, que es divino. Este es una fantasía que la compré, es un sueño. No saben los años que tiene, pero es precioso y cada tanto lo uso. En este caso hice una especie de pastito que me encantó, queda precioso, pero después les voy a mostrar otro material que lo pueden reemplazar. Puede ser musgo también, si ustedes tienen le ponen musgo. Yo como tenía este material que me encanta, bueno, es el que voy a utilizar. Eso es para el material donde vamos a tejer nosotros. Pero les voy a comentar qué más necesitamos. Acá tengo de todo un poquito. Una macetita, puede ser una latita, puede ser una maceta de terracota, puede ser un jarrito, un vasito de plástico, donde ustedes quieran. Una macetita más grande también, pueden poner 2 o 3 tulipanes juntos. Yo porque quería decorar así con estos de a uno solito y decoraba con estas macetitas divinas que son bastante económicas, las compré en el súper, alrededor de 80 pesos, no sé, acá en Bariloche. En otra parte quizás estén un poco más barata porque acá todo vuela los precios. Un alicate porque vamos a utilizar alambre como tutor para alambrar hojas y pétalos. ¿Qué tipo de alambre? Bueno, este es un alambre de floristería, podría ser porque es un alambre muy maleable, que está fantástico para hacer las flores. Este es como por ejemplo para alambrar los pétalos y las hojas. Este es más difícil conseguir, por lo menos acá
no lo volví a conseguir nunca más. Este me lo traje de Buenos Aires. Este alambre forrado, que puede ser en blanco, puede ser en verde, este es uno de los más finitos. Este es ideal para alambrar los pétalos y las hojas. Este se consigue en los cotillón. Es muy fácil de conseguir y es económico. Bueno, con este yo alambré hojas y pétalos. Luego conseguí este que puede ser para el tutor, para la vara del tulipán. Yo conseguí este que lo tengo hace tiempo, es un rescate que me hace mi marido cada tanto, él me rescata alambres y está buenísimo. Es de cobre y no es tan finito y es bastante resistente, pero para mi tulipán yo lo doblé 2 veces o 3 veces, pueden doblar el largo y es suficiente como para conseguir también un poco de espesor, que sea gruesito, porque ustedes vieron que la vara del tulipán es más bien gordita. Pero si no tienen alambre para el tutor, que puede ser el alambre dulce negro común, el de obra, ese es ideal, porque es maleable y es resistente para el peso de la florcita. Así que ese también puede ser. Pero si ustedes no consiguen ningún tipo de alambre, acá tengo unos palitos brochet, estos que venden en el súper. Pueden juntar 2 o 3 palitos y los encintan. Entonces ya tenemos un tutor. Como el tulipán por lo general es bastante derechito el alambre, a mí me gusta con el tutor, digo, la varita. A mí me gusta si tiene un poquito de movimiento, pero si ustedes no consiguen, con estos palitos brochet comunes, hay algunos que son un poquito más gruesos, o alguna varillita, o alguna ramita que nos sirva como para forrarla y hacer el tutor de la flor. Así que excusas no hay, porque conseguimos, adaptamos, podemos hacer estas flores de todas maneras. Otra de las cosas que les voy a mostrar, miren que tengo por acá. Esto, ¿saben qué es? Lo que viene, esa pajita que viene en la fruta fina o las manzanas. Así que no hay excusa. No tenemos lanita, no tenemos musgo, que el musgo también lo tenemos que ir a comprar. Un poquito de colorante vegetal o un poquito de acrílico, lo teñimos, lo dejamos secar y tenemos el pastito para las macetitas. Esto va igual también, así que miren, yo lo teñí con colorante vegetal, el de las tortas. ¿Vieron? Bueno, con eso un poquito de agua lo dejé secar y listo. Tengo para decorar la base de las macetitas. Otra de las cosas que tengo por aquí, miren esto. El que tiene gato se va a dar cuenta enseguida. Son las piedritas de gato. ¿Por qué? Porque no tenía, podría haberlo puesto arena, le podría haber puesto abajo de este pastito, tengo las piedritas para que me hagan peso. Ahí están, ¿ven? Para que me hagan peso, para que no se caiga la macetita, porque es una macetita muy livianita. No tenía, y si tenía que ir a buscar piedritas al lago, estos días llueve y hace frío. Entonces dije, ¿qué tengo en casa? Tengo piedritas del gato que están, bueno, me vinieron al repelete, así que le saqué un poquito a mis gatitos y con esto vamos a llenar la macetita, por lo menos yo voy a llenar la macetita para que me haga peso. Bueno, ahí van saliendo los materiales. El alicate ya se los dije. Bueno, ¿qué más me faltaría? Acá tengo esta silicona que es escolar, que sirve porque es apenas un poquito lo que vamos a utilizar. Si ustedes tienen silicona fría también va, o cola. De última la cola tarda un poquito más en secar, pero esta viene fantástico y esto creo que hay en todas las casas. Y otra de las cosas que vamos a usar es esta cinta Floratape. Esta cinta se compra en los cotillón. Se usa mucho para hacer flores, pero si ustedes no tienen o no consiguen esta cinta, pueden usar papel crepe en color verde. Si en todo caso no tienen papel crepe, si vieron ustedes cómo hicimos las rosas, que el que no las vio vaya a visitar ese tutorial, se lo vamos a dejar acá arriba en el cartelito para que puedan ir a ver cómo hicimos esas rosas que son fantásticas, también tejidas muy muy lindas. Bueno, los invito de paso. Bueno, usamos papel higiénico envolviendo los alambres y también se pueden pintar. Bueno, ahí también tienen otros tips para poder lograr el tallo de la flor. Esto porque es muy práctico, yo uso siempre, entonces tengo. Pero si no tenés,
obviamente que se puede suplantar. No tenés papel, no querés usar plasticola o algún pegamento, lana. Simplemente enroscas en el alambre lana verde y ya tenemos el tallito forrado. Listo. ¿Vieron que les dije no hay excusa? Podemos hacerlo y salen fantásticos. Y tenemos que tener estos tulipanes porque son un sueño. Bueno, yo los voy a correr un poquitito para aquí. Acá tengo varios colores. Ustedes busquen colores el cashmere de verano es divino, divino, divino. Para hacer estas flores, pero para un montón de otros trabajos. Y tengo acá mi tijerita. Tengo una agujita un poquito más gruesa. Pero es opcional si quieren, porque yo hice cadenitas para forrar la base de la maceta. Entonces, para no poner el hilo suelto, hice una cadena y luego sí lo ubiqué en la base de la maceta. Por eso tengo una agujita más gruesa. También la voy corriendo, voy poniendo todo por un costado. ¿Y con qué aguja tejí este material? Lo tejí con una aguja de acero y es 1.75 milímetros. Puede llegar a ser una de 2 milímetros o una de aluminio de 2.5 milímetros también. Porque yo lo voy a tejer con hebra doble, porque hice con hebra simple pétalos, pero me gustó más el cuerpo que consigo en el pétalo y en la hoja con una hebra doble. Igual queda fantástico. Miren, esta hoja está hecha con una hebra simple y queda fantástico, no hay ningún problema. Y esta otra está hecha con la hebra doble, también queda bien. Pero los pétalos a mí me gustó mucho más cómo quedan con la hebra doble y la aguja bien pequeña. Eso es, ustedes prueben y fíjense qué es lo que más les gusta y arrancan para hacer estas florcitas tan lindas, tan lindas. Bueno, entonces ya les mencioné esto. Una cosa más que me olvidaba, si ustedes tienen una pistola de estas de calor de silicona, fantástico, porque es para fijar un poco mejor la flor ya terminada en la maceta. Si no, le ponen un peso, un pedacito de masilla, se puede sostener con otras cosas. Pero bueno, eso es lo que les quería comentar. Lo que voy a ir a buscar, mis alambres, que yo los corté, pero quiero mostrarles las medidas y cuántos tienen que hacer. Les quiero mostrar las medidas y cuántos tienen que hacer de cada. Bueno, acá tengo estos que me van a servir para los pistilos que serían los que tengo aquí adentro de la flor cuando se abre, ¿ven? Y quedan fantásticos. Bueno, voy a ir a buscar mi bichito, mi vaquita de San Antonio, y quiero mostrarles lo que miden y cuántos van a preparar. Bueno, acá tengo mi centímetro. De estos cortitos, son aproximadamente de 8 centímetros más o menos. Acá tengo 9 centímetros. Lo que usamos es menos, pero como hay que alambrar, siempre vamos a dejar un trocito más. Bueno, de estos de 9 centímetros, 8 centímetros más o menos, van a tener que cortar 6. Luego van a cortar uno más que va a ser para el pistilo central. Lleva uno, de estos son 6. Si quieren ir anotando. Luego tengo este. Esperen que lo quiero enderezar un poquito para medírselos. Porque este va a ser para los pétalos. Y aproximadamente mide unos 25 centímetros, 26 centímetros. Más o menos. Bueno, de este de 25, 26 centímetros también tienen que cortar 6 y los preparan. Puede ser este, puede ser el de floristería, puede ser un alambre de cobre finito. Todo eso sirve para forrar alambrar los pétalos. Y acá tengo uno un poquitito más largo y ya les digo aproximadamente cuánto mide. Este mide cerca de los 40 centímetros. Este es para las hojas. De estos vamos a necesitar 2. Si quieren agregar una o 2 hojas más, bueno, agregan más alambre. Pero como yo lo estoy haciendo con 2 hojitas, yo les pido 2. Ustedes después quedan ustedes cuánto más quieren agregar. Y luego les voy a decir, todavía no, porque voy a decir luego el largo que quiero, que estaba pensando en hacer uno un poquitito más largo y tener medidas diferentes de los tulipanes. Así que luego les digo cuánto más o menos mediría el último tulipán que vamos a hacer, que es el que voy a cortar
este alambre, que es muy probable que lo haga triple, doble o triple, porque como no tengo más grueso en este momento, voy a usar este, no hay problema, lo puedo usar igual. Bueno, dicho ya todo tipo de explicación y les mostré todos los materiales que tengo, que son un montón, y hay opciones y no hay excusas, bueno, podemos hacer estas bellezas, bonitos, estas flores, estos tulipanes, bellos. Bueno, abro un poquito aquí para trabajar más cómoda y ya comenzamos con el tulipán. Comenzamos con el pétalo. Recuerden que tienen que ser 6 y vamos a hacer cadenita primero. Como base, vieron que les dije que lo voy a tejer doble, porque me gusta el cuerpo que toma cuando está terminado. Vamos a tejer 15 cadenitas. Me quedo tejiendo 15 cadenitas. Bueno, tengo mis 15, ahora voy a hacer una más para comenzar a tejer en los puntitos bajos que voy a tejer ahora, que son 3. Entonces, vuelvo de regreso y tejo 3 puntos bajos. Acá tengo uno, el segundo y aquí va el tercero. Luego vamos a tejer medias varetas. Entonces, ¿cuántas? 11 medias varetas. Vamos a ir tejiendo punto por punto. No vamos a hacer aumento, nada. Simplemente vamos recorriendo la cadenita de base y tejemos 11 medias varetas. Me quedo tejiendo. Bueno, nos va a quedar un punto por tejer. Aquí vamos a tejer un punto bajo. Es el último. Ahí. En este extremo voy a tejer 2 cadenitas al aire para que me permita girar y luego también va a ser para la próxima hilera. Pero vamos a hacer así. 1, 2 cadenitas al aire y regreso con la misma cantidad de puntos y la misma ubicación de cada punto. Entonces, acá tengo que hacer un punto bajo porque terminé con un punto bajo. Esto ya pertenece a la otra parte del pétalo, la otra mitad. Esta hebra yo me la voy a ir llevando con el tejido y luego recorto lo que me sobre. Entonces comienzo un punto bajo y luego venían las 11 medias varetas. Entonces comienzo a tejer las medias varetas, las del otro lado. Ahí. Y me voy llevando la hebra de inicio. Un tramo, luego se corta. Bueno, así me quedo tejiendo hasta completar las 11. Bueno, ahora me restan aquí tejer los 3 puntos de inicio. Entonces tejo los 3 puntos bajos. 1, 2. Queda bastante compacto el tejido con la aguja pequeña y la hebra doble. Esta es la primera fase del pétalo. Ahora vamos a volver a tejer 2 cadenitas al aire. 1 y 2. Y me voy a reencontrar con el primer punto aquí para tejer la segunda hilera. Ahí. Acá voy a tejer un punto bajo. Ahí. Y ya comienza a ensancharse un poquito más el pétalo. En el próximo punto voy a tejer un aumento de media vareta. Ahí uno y en el mismo espacio tejo el segundo. Vuelvo a tejer una media vareta pero en el punto que sigue, aquí. Ahí. Y de a poquito va subiendo. Ahora voy a tejer varetas. Voy a tejer 3 varetas. Tengo una, la segunda y la tercera. ¿Ven? Ahí vamos subiendo de a poquito. Ahora vamos a hacer varetas pero aumentos. Voy a hacer 1, 2, 3, 4 aumentos de vareta. O sea que voy a tejer en este punto que sigue 2 varetas juntas. Aquí tengo el primer grupito, o sea mi primer aumento. Ahí. Voy por el segundo. Recuerden que esto mismo luego lo tenemos que hacer del otro lado. Voy por el tercero, son 2 varetas juntas. Ahí, voy a traer hebra. Y el cuarto, es el cuarto aumento. Ahí.
vuelvo a tejer 3 varetas. Ahí tejo 1, 2 y 3. Ya comienza a bajar. Primero ensanchamos, ahora empieza a bajar poco. Acá vamos a tejer una media vareta o medio punto alto, también lo llaman. Aquí voy a tejer el punto bajo. Ahí. Acá llegué al final de las que me corresponden en cada lateral. Acá tengo el puentecito de 2 cadenas. Ahí. Se nota porque es muy chiquitito, así que se nota poco, pero ahí está. En ese puentecito voy a tejer 2 puntos bajos. Esto sería el extremo ya. 1 y 2. Y comienzo a repetir lo que hicimos de este lado. Pero recuerden, acá solo es un punto bajo. Acá viene una vareta, una media vareta, perdón. Acá viene una media vareta. Y luego vienen las 3 varetas. ¿Por qué recuerdo esto? Porque en el otro extremo es diferente. Se hace un aumento. Acá no, porque esto es la punta del pétalo, vendría a ser. La parte superior del pétalo. Esto sería la parte donde va el cabito del alambre. Entonces ahora sí repito los 4 aumentos. Así que me quedo tejiendo esos 4 aumentos. Bueno, hice los 4 aumentos, ahora voy a tejer las 3 varetas. Se teje muy rápido. Y ahora viene la parte donde yo les decía que es diferente aquí. Vamos a tejer una media vareta, el aumento de media vareta, que así es como iniciaba, ¿no? Ahí 1 y 2 en el mismo espacio. Y el punto bajo. Ahí. Bueno, acá ya tenemos el pétalo, hasta aquí va perfecto. Ahora la próxima hilera es donde vamos a alambrar. Pero previo a eso, recuerdan que acá tenemos el arco de 2 cadenas. Entonces, yo voy a saltar dentro del arquito, ven que sujeto ahí, y voy a tejer solo un punto bajo, ahí, y el próximo que me corresponde tejer dentro del arco, ya comenzamos a alambrar. Acá tengo el alambre del pétalo y vamos a hacer así. Lo ponemos por debajo de la hebra, ahí, y dejamos que pase un tramito del alambre para este lado. Entonces, la hebra va a ir por encima del alambre mientras sostengo. Voy a pasar mi aguja por debajo de ese puentecito de cadenas. Recuerden que acá iban 2 puntos bajos, como hicimos en este extremo. Entonces, el primero ya lo tejí. El segundo, voy a pasar la aguja y engancho la hebra y me la voy a traer hacia arriba para completar y cerrar ese punto bajo que me estaba faltando. Ahí. Yo ya sostuve con este movimiento el alambre. Y ahora vamos a comenzar a alambrar el pétalo por completo. Como vamos a hacer con puntos bajos. Vamos a ir punto por punto. Acá voy a pinchar el primero, pero miren por dónde paso. Por debajo del alambre. Y la hebra pasa por encima del alambre. Entonces paso con mi aguja, engancho y tejo el punto bajo que corresponde. Y así voy a ir con cada uno de los puntitos. Ahí paso por debajo, engancho, traigo y cierro el punto bajo. Si esto me molesta, lo bajo un poquito. Total, luego lo acomodamos ahí. Y este lo vamos también torciendo un poquito como acompañando lo que sería el pétalo. Y así vamos a ir forrando punto por punto y vamos abrazando el alambre. ¿Ven? Pasa por debajo del alambre la aguja. Ahí tomamos la hebra y vamos encerrando el alambre dentro del tejido. Ahora voy a parar un poquito y les voy a mostrar, ahí tiene un poquito, la parte de atrás. ¿Ven cómo lo vamos forrando? Entonces luego le vamos a dar el movimiento que a nosotros nos guste o el que necesite cada flor. Por eso les decía, visiten también la otra flor que hemos hecho, esa rosa tan linda, que
que les va a encantar también tejerla si no lo han hecho. Bueno, así me voy a quedar hasta llegar al extremo, me quedo tejiendo estos puntitos bajos. Bueno, acá me detuve un poquito. ¿Saben dónde me detuve? Donde estaban los dos puntitos que tejimos en el extremo, en ese puente de cadenas. Están ahí, esos dos. Bueno, me detuve antes. ¿Por qué? Primero, porque voy a acomodar el alambre. Voy a tirar un poco más de este lado, porque este alambre tiene que dar toda la vuelta y tiene que salir de este lado un cabito. Como estaba muy acá este otro, entonces yo lo tiro un poquito ahí. Y ya de paso acomodo. ¿Ven? Queda un pedacito, no queda mucho. Pero luego al alambrar todo junto va perfecto. Entonces más o menos acomodo. ¿Por qué me detuve ahí? Porque ahora en estos dos puntos centrales vamos a tejer así. En el primero tejo un punto bajo y yo tejo una cadenita, pero pueden tejer dos si quieren, porque hay algunos tulipanes que tienen como un piquito que sobresale con dos puntitas. Pero bueno, yo lo quise hacer un poco más sutil y le hice solo una cadenita al aire. Y en el mismo punto vuelvo y tejo otro punto bajo. ¿Ven? Apenas se nota ahí muy poquito esa leve, como que sale un piquito, pero muy muy chiquito. Voy al otro y repito lo mismo, miren. Punto bajo, cadena al aire y vuelvo al mismo espacio y tejo un punto bajo. Ahí. Este quizás se nota un poquito más, pero luego cuando acomodemos el pétalo se notan los dos, pero muy muy poquito. Si ustedes quieren que esto resalte un poquito más, le hacen dos cadenitas. Bueno, retomo y comienzo a tejer ahora el regreso, pero continúo forrando todo alrededor del pétalo con el alambre, así que me quedo tejiendo hasta llegar a la base del pétalo y ya les comento cómo lo terminamos. Llegué al último punto. Ahora miren lo que voy a hacer. Tengo la hebra por debajo de los alambres. Me voy a cruzar al primer punto de este lado, ahí. Voy a buscar la hebra y hago un punto deslizado, ahí. Luego una cadenita más para que me sirva a mí como para hacer el nudito y corto. Tiro, ajusto. Eso es para que quede bien cerradito aquí donde está el pétalo. Luego estos dos extremos, como el alambre es muy maleable, pero si ustedes no pueden con la mano, agarran una pincita, el mismo alicate que yo tenía por ahí, y lo enroscan. Entonces ya preparamos lo que sería el pétalo. Acá tengo los dos piquitos que quedan ahí bien en el centro. Estiro un poco, acomodamos. Le voy a dar como una formita, igual eso lo podemos hacer luego cuando vamos a armar. Ahí como cóncavo le damos eso que parece como una tacita. Vieron que los tulipanes es como que se envuelven. Bueno, ahí y luego este alambre lo bajo un poco. ¿Ven? Como si fuese una cuchara. Algo así. Ahí lo estiran bien. De estos obviamente tenemos que hacer 6. 3 para el centro y 3 que son los de afuera. Vamos a tejer la hojita. Este lo dejo para acá. Ustedes tejan 6. Bueno, para la hoja vamos a tejer una cadenita como hicimos con el pétalo, pero esta vez es de 25 puntos. También tengo la hebra doble, pero ya saben, les comenté que si lo quieren hacer con la hebra simple también funciona. Me quedo tejiendo 25 puntos. Bueno, aquí tengo mis 25. Ahora voy a tejer uno más. Ustedes saben que es para darle altura y tejer el primer punto bajo. Entonces aquí en este próximo comienzo a tejer puntos bajos. Voy a tejer 4 puntos bajos. 3 y tengo el cuarto. Acá. Este es como más oscurito, este verde. Y yo sé que soy media chicata y estoy peleándola. Bueno, ahora vamos a tejer medias varetas. Vamos a tejer también 4 medias varetas. Ahí está. Tengo 4 puntos bajos, 4 medias varetas. Ahora vamos a tejer aquí 12 varetas. Viene fácil, súper fácil. 12 varetas, me quedo tejiendo. Bueno, ahora
Después de estas 12 vamos a tejer 3 medias varetas y comienza a bajar. Ahí. Ahí está. 3 medias varetas y nos quedan 2 puntitos. Estos 2 puntitos son bajo, punto bajo. Ahí tengo uno y aquí tengo el otro. Me encuentro con el nudito donde inició esta cadena. Bueno, hicimos un lateral de la hojita. Ahora vamos a hacer como hicimos con el pétalo, 2 cadenitas al aire, 1 y 2. Y regresamos de la misma forma. Entonces, aquí va el primero, justo está el nudo, pero lo vamos a tapar. Ahí lo vamos a tapar, con el tejido lo llevamos, toda esta hebra. Ahora tejo el segundo, luego venían las 3 medias varetas y luego vienen las varetas. Recuerden que luego de estas 3 vienen 12 varetas. Entonces me quedo tejiendo esas 12 varetas. Después que tejemos las 12, vienen 4 medias varetas y 4 puntos bajos. Como cuando iniciamos. Así que es súper fácil. Yo me voy a quedar tejiendo estos últimos puntitos. Listo la primera parte. Ahora vamos por la segunda hilera. Otra vez vamos a hacer 2 cadenitas al aire. 1 y 2. Y este sería mi primer punto bajo, así que comienzo aquí con la segunda hilera. Voy a tejer 4 puntos bajos. 4. Ahora tejo 4 medias varetas. 4. Tengo acá 4 medias varetas. Ahora 4 varetas. 3 y voy por la cuarta. Ahí. Miren cómo se va ensanchando. Ahora me toca tejer 4 aumentos de vareta. Ahí. O sea que tejo 2 varetas en el mismo punto. Por 4 veces me quedo tejiendo. Después de los aumentos vienen 4 varetas. Ahí. Vieron que es súper fácil. Y sirve para esta flor y para muchas más. O un florerito con hojas que queda muy bonito con distintos verdes. Bueno, ahora acá cambia un poquito. Vamos a hacer 3 medias varetas. Cambia en el sentido de que no es como comienza. Comienza con 4. Bueno, acá vamos a hacer 3. Y nos quedan 2 puntitos. Estos son punto bajo. 1 y 2. Bueno, en este extremo vamos a repetir los 2 puntitos bajos dentro del puente de cadenitas. ¿Recuerdan que hicimos 2 cadenitas? Bueno, acá adentro voy a tejer 1 y 2 puntos bajos. Y comienzo de nuevo el regreso de los puntitos laterales, como terminamos recién. Como terminamos aquí, recuerdan, eran 2 puntos bajos, 3 medias varetas, ahí va 1, 2 y 3. Luego vienen las 4 varetas, los 4 aumentos y las 4 varetas. Así que como es muy simple, yo me quedo tejiendo. Terminé las 4 varetas, ahora vienen las 4 medias varetas. Ahí, 1, 2, 3 y 4. Y me quedan 4 espacios que son puntos bajos. Ahí. Y ya estamos terminando con esta hojita. Vamos a comenzar a alambrarla. Ahí. Este sería el último. Ahí. Y acá tengo el puente de cadenitas, de las 2 cadenitas. Y vamos a hacer igual que el pétalo. Uno lo voy a tejer. Ahí. Y el segundo, yo ya voy a colocar el alambre. Miren qué bonita. No, bellísima. Y con este material que me encanta cómo queda porque ese brillito le da un toque bárbaro. Bueno, acá vamos a hacer lo mismo. Voy a dejar un tramito cortito de este lado.
La hebra pasa por encima del alambre, apoyo ahí mi alambrecito, paso por debajo de este puentecito, que recuerden que me faltaba un punto, busco la hebra envolviendo el alambre y tejo este puntito bajo, ahí. Este ya es el primero y sujetamos el alambre. Ahora lo doblo un poquito para que no me moleste. Voy a ir acompañando con el alambre la forma de esta hoja y comenzamos a forrar igual que hicimos con el pétalo. Ahí, me quedo tejiendo hasta llegar al extremo. Acá ya llegué al extremo y en diferencia con el pétalo, en este extremo no vamos a hacer ninguna cadenita al aire, ni vamos a hacer doble punto, simplemente continuamos tejiendo puntos bajos, como venimos. Ahí doblamos el alambre lo adaptamos a cómo va el pétalo, entonces vamos a tejer más cómodos, así. ¿Ven? Es simplemente continuar. Si cuando llegamos al final, tejemos de la misma forma que hicimos el pétalo. Cruzamos por encima de los dos alambres con un punto deslizado. Hacemos el nudo, así termina de la misma forma que hicimos el pétalo. Así que yo me voy a quedar tejiendo a terminar de alambrar esta hojita, que es muy, muy simple. Bueno, acá tengo la hojita, tienen que tejer dos, pueden ser de dos tamaños, pueden ser, si le quieren dar algunos puntitos menos o más, y repiten el mismo aumento. Y acá en el extremo yo lo apreté un poquito, ahí lo pueden hacer con la mano, si el alambre es maleable, como este por ejemplo, o con la pincita y se ayudan. Entonces le dan como un piquito ahí a la hojita, pero muy poco ahí. Y luego le vamos a ir dando la forma cuando lo alambremos, pero es lindo darle formita, que no quede tiesa, Bueno, listo, tenemos las hojitas. Acá yo tengo mi otra hojita, tengo dos. Ahora vamos a hacer lo que serían los pistilos. Esta parte que tiene adentro, esos alambrecitos. Miren qué bonito. Este ya no se me va a secar. No se me van a caer los pétalos. Qué triste que es cuando se empiezan a caer los pétalos y queda solo un pistilito solo. A mí me mata eso, cuando los tulipanes se me van despidiendo de la temporada. Bueno, acá tengo estos alambrecitos cortitos. Bueno, de estos recuerden, 6 que son para los pistilos externos y uno que es central, que también es la misma medida. Con este hilo macramé voy a hacer los marroncitos, que pueden ser en color amarillito también, y el centro blanco. Varían, porque según el color del tulipán, pero bueno, vamos a hacer con marroncito. Miren, les voy a mostrar. Tienen que cortar una hebra de 30 centímetros aproximadamente, un poquito más. Le vamos a dar un poquito más, si sobra no importa que sobre. 37, 38 centímetros y la doblo a la mitad, o sea que quiero una hebra doble, ahí, con esa medida. Entonces, voy a sacar mi vaquita. Tengo acá la hebra doble, me voy a ir al centro donde está el doblez, ahí, separo y acá mismo voy a tejer, miren, voy a enroscar para hacer mi cadenita, voy a hacer una cadenita de 3 puntos, ahí, voy a tejer acá, 3 puntitos, 1, 2, 3 cadenitas aquí. Voy a hacer una más para regresar, porque sobre estas cadenitas tejo 3 puntos bajos. Esto es nuestro pistilo. No, un amor. Ternura, mini. Ahí está. 3 puntitos bajos, este sería el tercero, lo cierro. Y ahora paso por aquí abajo y voy a hacer el nudito, pero pasé por abajo de la otra hebra, así se juntan. Tiro. De estos tienen que hacer 6. Y miren cómo lo vamos a armar. Ahí me traigo todas mis herramientas, mi pincita. Bueno, miren qué vamos a hacer. Vamos a agarrar los alambrecitos. Primero vamos a poner un poquito de este pegamento en el extremo. Apenitas un poquito por ahora. Voy a pinchar este pistilo aquí en la base donde hicimos esas cadenitas, que está el nudo del hilito.
voy a pinchar ahí en cualquier sector, no hay un lugar específico. Pincho para atravesarlo, nada más. Y voy a llevar ahí al extremo. Miren, me va a quedar un trocito de alambre muy chiquitito, que si pueden lo doblan con las manos, si no con la misma pincita lo doblan hacia abajo, un alicate, lo que tengan, le atacan la caja de herramientas al marido, ahí está. Vieron que ellos no dejan que les toquemos las herramientas, por eso hay muchos que son muy celosos. Yo soy muy celosa de mis herramientas. Siempre hay un dilema con mis herramientas y mi marido, y eso que él tiene millones porque es mecánico, así que tiene miles de herramientas, pero bueno. Bueno, doblé. Puse un poquito de pegamento y apreté con la pincita. Y ahora con esta hebra que dejamos bien larguita, vamos a empezar a enroscar. Un poco que tapamos ese alambrecito ahí que se dobló. Pero si se nota, no se haga ningún problema porque es parte de nuestra naturaleza. Ahí está, ahí. Empezamos a enroscar. Enrosco un poquito porque hasta ahí puse pegamento. Bueno, ahora voy a poner pegamento, giro un poquito el alambre. Este pega bárbaro, ¿eh? El otro que es silicona en frío pega mucho mejor, pero este anda perfecto. Y simplemente comenzamos a forrar con el color del pistilo el alambre que sea. Puede ser este, puede ser blanco, puede ser de cobre, puede ser el de floristería. Hacemos este trabajito, miren qué fácil. Puede ser hilo también, yo usé este macramé por el color, tenía este color que me gustaba. Pero puede ser también la otra lana, en ese sentido lo pueden hacer diferente. Por ejemplo, en este tulipán yo lo hice con lana acrílica, esta parte en marrón, no lo hice con macramé. Entonces quedaron como más oscuritos. Cuando llego aproximadamente ahí, un tramo antes, acá hago un nudito para ayudar hasta que se pegue, no pasa nada. Ahí hacen un nudito con una o con las dos hebras, ahí, y listo. Tengo mi pistilo que luego le voy a dar movimiento. De esto, recuerden, tengo que hacer 6. Bueno, y para el central, este 6, para el central, que es uno solo, voy a elegir, a ver, este amarillito que me gustó, es bastante subido. Y vamos a hacer así. También vamos a cortar un tramo que nos sirva como para luego envolver en el alambre. Más o menos, aproximadamente. Unos 40 centímetros más o menos. Porque tengo que tejer, acá tengo que tejer otra cosa. Entonces, otra vez, lo abro al medio, aproximadamente, ¿eh? Y vamos a hacer así. Este lo dejo un costadito. Lo voy a usar ahora, pero lo corro. Otra vez vamos a hacer cadenitas, pero miren. Hago una, acá voy a hacer mi primer cadenita, ahí. En esta misma cadenita voy a hacer un picot de 3 cadenitas. Tengo 3 cadenitas, vuelvo a la de base y cierro con un punto deslizado. Ahí. Hice mi primer picot. Otra vez, 1, 2, 3, vuelvo a la base, a la misma base y cierro con un punto deslizado. Ahí, tengo 2. Y voy a hacer uno más. 1, 2 y 3. Vuelvo a la base y lo cierro con un puntito deslizado. Ahí. Hago un nudito, tiro. Ahí está. Y me queda esta especie de, parece un trébol. ¿Es lo que parece? Bueno, perfecto. Eso es lo que quiero. Y ahora voy a doblar el alambrecito también ahí un poco, pero este va a ser un poquitito más largo ahí porque necesito que se enganche. Voy a pinchar, pasar por aquí adentro, pero esta puntita del alambre, la más cortita, la voy a enganchar entre medio de cualquiera de los puntitos ahí. La idea es que quede enganchado. Ahí, ahí está. ¿Ven? Ahí. Bueno, y ahora con la pinza voy a presionar. Puedo girar porque esto va a ir forrado, después no pasa nada. Y vamos a poner un poquito de pegamento. Ahí. Entonces, tengo esta especie de trébol ahí y comienzo a enroscar el hilito muy pegadito, bien pegadito al alambre. Forro esta parte. Y acá lo acomodo, así. Me tiene que quedar hacia arriba
Ahí, no importa que se vea el verde. Así tiene que quedar. La superficie queda mirando hacia arriba ese trébol. Bueno, y ahora con cuidado hacemos lo mismo que hicimos con los otros pistilos. Pegamento y con esta hebra doble, que es mucho más fácil para cubrir, vamos enrollando el alambre y vamos tapando. Entonces este pistilo me va a quedar del color que tiene su centro. ¿Vieron qué fácil? Y qué divertido. Será que a mí me encanta. Yo hacer flores, las flores de lo que sea, de papel, de tela, de tejido, de lo que sea, me encantan. Bueno, ahí, un nudito como para ayudar hasta que se pega y ya tenemos el centrito. Listo, ahora comenzamos a armar. Acá preparé, lo doblé en 3, como para que sea un poco más resistente y mide, ahí les digo, aproximadamente entre 40 a 43 centímetros. Esto va a ser el tallo. Pero bueno, esto lo voy a reservar, lo voy a dejar ahí, lo hice en 3, ¿vieron? Porque no tengo grueso, eso ya se los había comentado. Acá tengo mis pistilos, miren, ahí están. Y vamos a comenzar por ellos para luego empezar con los pétalos. Acá tengo unas hebritas y acá tengo un poquito más, porque vamos a empezar a atarlos. Entonces, primero vamos a hacer estos, ahí. A este lo voy a doblar un poquito hacia afuera, miren, así. Ahí, un extremo nada más, ahí. Y voy a comenzar a atarlos. Más o menos le voy a dejar unos 4 centímetros hacia abajo y comienzo a atar. 2 vueltitas y busco otro. Yo no le corté las hebras porque luego lo voy a usar en el mismo talle, todo lo que sobra. Lo vuelvo a doblar, lo pongo al lado. Sí tienen que tener en cuenta de que tengan la misma altura estos. Este queda un poquitito ahí que sobresale. Estos tienen que ir un poquitito más abajo. Vieron que yo les decía, no hacía falta ir hasta abajo porque es poco lo que se usa, pero el alambre tiene que ser un poquito más largo para poder alambrarlo. Bueno, acá vengo con otro. Lo tuerzo un poquito, aunque luego lo puedo hacer, pero ya más o menos para tener una vista de cómo van quedando ahí. Y vamos poniendo uno al lado del otro, pero rodeando, si quieren podemos hacer un nudito acá, con esta que es cortita la hebra. Luego esto va a ir forrado con la cinta de engomada, así que no hay problema. Solo lo vamos atando para que nos ayude a armar. Ahí le doy unas cuantas vueltas y presiono. Si quieren, cada tanto le hacen un nudito a este también. Lo giro un poco. Acá iría el otro. Así nos quedan parejitos. Sí, procuren de que estén a la misma altura. Ahí aprieto un poquito más. Bueno, y acá, ven, si lo miran de arriba, me falta uno. Entonces los 6 rodean a este ahí. Ahí está. Tengo los 6. Voy a hacer un pequeño nudito más. Otro más, si puedo, porque es una hebra cortita, pero ahí está. Y acomodo. Ahí. Este sí lo voy a cortar un poquitín. Ahora sí lo voy a forrar un poco con esta cinta engomada. Ahí. Voy tapando el hilo. Y ya voy juntando todos los alambrecitos. Y comienza a tomar cuerpo. Ahí, con hilo, con todo. Entonces yo ya preparé lo que sería el centro. ¿Ven? Esa formita. Voy a buscar mis pétalos, que aquí los tengo. Y otra vez un poco de hilo. Entonces, vamos a separar primero los 3 que van por fuera. Son iguales, pero bueno, no sé. Ahí está. Tengo estos 3. Vamos a atar estos primero. Lo doblo así, vieron que yo les dije tipo cucharita. Estos van a ir más bien cerrando ahí. Apoyo uno. Busco, a ver que me guste. Más o menos de la mitad hacia arriba.
sería un pedacito lo que queda, o sea, una 3/4 partes sería más o menos donde yo voy a apoyar mi pétalo. Y acá voy a dejar una hebra, comienzo a enroscar también con la hebra. Recuerde que acá van 3. Luego viene el otro, bien pegadito, ahí, porque se tienen que encontrar. Sí, tienen que tener mucho cuidado en que queden a la misma altura. Y a este también apretamos bastante. Si quieren hacen un nudito. Y acá viene el otro. Lo doblo un poco. Ahí. Como tiene alambre, nosotros lo vamos a poder luego acomodar mejor, o abrir, o cerrar. Ahí va. Y lo ajustan bastante. Bueno. Ahora vamos a agregar los otros 3. También saben que puedo hacer, voy a cortar y hago un nudo y comienzo de nuevo. Porque así nos aseguramos de que esto no se va a ir a ningún lado, aunque después viene cinta, pero para que quede mejor. Entonces hacemos lo mismo, pero esta vez los pétalos van a ir intercalados, o sea, van cubriendo estos dos que están enfrentados. Bueno, este va al medio, ahí va uno. Vamos a elevar un poquito más porque son del mismo tamaño. Para el otro tulipán que está totalmente cerrado, si quieren hacerlo uno totalmente cerrado, lo que pueden hacer es evitar los pistilos, si ustedes quieren. Yo, por ejemplo, este que está acá no tiene pistilos adentro, porque ese iba a quedar cerradito. Bueno, ahí. Ahora vamos a poner el otro, y el otro también va a cubrir a estos dos, ¿ven? Ahí. Y luego los acomodamos, pero sí los tenemos que poner en la posición que corresponde. Miren que yo estoy apretando un montón. Obviamente que no se nos corte la hebra, pero sí hay que apretar. Bueno, ¿ven? Ahí. Y ahora me faltaría el último que cubre a estos dos. Este me quedó el cabito medio cortín. Ahí. Y sigo ajustando. Dale que dale. Ahí. Bueno, voy a cortar un poco para empezar a hacer nudito. Otra vez, un nudito como puedan. Ahí y uno más. No, si no te vas a ir a ningún lado, mira. Bueno, esto que sobra luego o lo usamos en el mismo tallo o lo cortamos y acomodamos, porque al tener alambre nosotros podemos acomodar, pero eso lo vamos a dejar para más tarde. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tratar de colocar este está pelado, lo ideal sería encintarlo ya, pero bueno, yo lo voy a empezar a atar. Lo comienzo a atar con mucha fuerza. Recuerden que luego viene cinta, mucha cinta. Si no tienen cinta, ya saben, lo envuelven con papel crepe. Si no tienen papel crepe, un poco de papel o de servilleta. Papel. A mí me gusta el papel higiénico porque hay uno que es muy suave y para estas cosas yo usaba, porque ahora hace mucho que no hago flores, pero muchísimo para las flores. Bueno, lo voy a mover un poco porque como es muy largo, no les puedo mostrar acá toda la voltereta que tengo que hacer. Pero bueno, me voy a quedar atando todo hasta abajo del alambre, enroscando bien, bien, bien. Y luego comenzamos con los forros y luego les muestro lo de las hojas. Pero me quedo haciendo este trabajo que es muy simple, es enroscar y ir atando. Bueno, ahora le di unas cuantas vueltitas, lo pueden forrar con papel si quieren. Voy a comenzar a forrarlo con la cinta, ahí. Me voy a ir bien al borde donde hice las vueltitas de lana o de hilo. También les comentaba del papel, si no, pueden hacerlo con lana. Ustedes se ponen una hebra doble de la lana que sea en verde o en hilo. Estoy luchando porque es re largo. Pero bueno, esta es la primera vuelta. Miren que luego viene alguna más. Pero es simplemente como para empezar a hermanar todo. Entonces me quedo forrando con mi cintita y luego le voy a dar otra vueltita más. Y acá voy a forrar la hojita. Ya forré el tallo un poco. Ahí. Y la hojita igual. Con el material que tengan.
Este porque es súper práctico, ya tiene pegamento, esto va súper rápido. Bueno, entonces, ahora vamos a decidir primero el recipiente que va. Si ustedes lo quieren hacer más gordito, lo hacen más gordito al tallo, ¿eh? Eso, vieron que los tulipanes son como gorditos. Entonces, como yo tengo acá mi macetita todavía vacía, acá yo más o menos medí dónde lo voy a querer, entonces ahí planteo dónde voy a querer las hojitas. Por eso les decía, si quieren más hojitas, hacen más hojitas. Yo los voy a hacer con 2, entonces voy a envolver ahí y ahí, más o menos, aproximadamente, porque lo quería un poquito más alto que los otros. Entonces, tiene el recipiente, miden el largo y comenzamos a armar lo que sería esta parte de aquí, que si quieren también pueden atar la hojita con hilo o lana y luego le pasan la cintita esta o el papel o lo que tengan. Pero como a mí me gusta que esto queda bastante firme con esta cintita y no es algo que voy a andar revoleando por ahí, voy a decorarlos. Bueno, si no vienen mis gatitos, porque vienen los gatos que traviesos que son y hacen unos líos bárbaros. Bueno, el otro más o menos me gustaba ahí, lo planteo uno enfrente de la otra. La mejor manera es buscar una foto de la plantita que queramos jugar a armar una planta, una florcita, y miramos cómo es la plantita. Esa es la mejor manera. Pero si no tenemos al alcance, bueno, hacemos más o menos como nos gusta. Ahí está. Yo creo que hasta ahí va bien. Bueno, ahora voy a calentar mi pistolita y ya les muestro cómo lo armamos. Bueno, miren, primero acá lo doblé como para que tenga apoyo. Le voy a poner pegamento ahora para apoyar y pegar en la macetita, pero quería que miren qué monada cómo se ve. Este ya está, ya tiene sus días, ya abrió como el rojo. Miren qué belleza. Las hojitas, denle movimiento, no me las dejen tiesas. Miren qué bonito. Y ahora yo voy a poner bastante pegamento aquí y lo voy a apoyar sobre la macetita. Tienen latita sobre latita. Tienen un florero, bueno, lo cortan y lo ponen dentro de un florero y se ponen unos cuantos. Saben qué bonito, ¿no? Bueno, y ahí yo me voy a quedar un poquitín a que esto se enfríe un poquito. Ahí se enfría bastante rápido. Y mientras tanto, sostengo acá, les muestro. Miren, acá me tejí una cadena de 50 puntos con este hilo. Que ustedes ya saben, no tienen este hilo, le ponen musgo. Le ponen esa paja de la verdulería teñida, le ponen lana, lana cortadita. No necesariamente, ni tiene que ser esto. Busquen, que seguro que algo en casa hay para terminar esta artesanía tan bonita. Las piedritas, las piedritas de gato que anduve por ahí. Bueno, empezamos a poner un poco y presiono. Ya con el pegamento enfriándose, presiono. Yo porque tenía esta piedrita, pero pueden ir y buscar un poco de arena también. Me da risa porque yo uso todo lo que está en mi casa, ya me tienen miedo. Yo agarro todo lo que hay, todo me sirve. ¿Qué va a hacer? Es así. Uno cuando tiene una idea, yo porque me queda una idea en la cabeza, mamma mía, soy un desastre. Hasta que no lo consigo. Bueno, acá sí le voy a poner un poquito de pegamento, en las piedritas no. Entonces simplemente voy a ir enroscando hasta tratar de cubrir. Si no me alcanza, yo hice 50 puntos. Después tejo un poco más y le pongo un poco más. Lo tejí porque el hilo solito era como me parecía muy finito. Solo por eso. Entonces ahí. Si no vienen mis meninos y lo tocan, no pasa nada. Y si no, de última lo pego. Pero ahí está. Yo ya le hice la base preciosa. Si quieren también le ponen un poquito de pegamento alrededor. Bueno, acá tengo mis bebés. Espero que les haya gustado. Recuerden, quieren hacer los pimpollitos. No le hacen el centro, hacen directamente los pimpollitos. Quieren hacer un tulipán un poquito más abierto, como estos. Miren qué bonito. ¿Ven? Este tiene otro centrito. Y decoramos cualquier rinconcito, ya saben, también como para salir a vender. Pueden hacer varios de estos, más largos, más cortos, imitando
un poquito a la naturaleza. Así que disfrutando de nuestro crochet, que es divino, y bueno, disfruten del crochet, siempre nos dan cosas maravillosas, nos realza la creatividad, enseguida empieza a fluir. Cuando uno hace un trabajo, después ya quiere hacer otro, porque imaginen, flores hay millones. Siempre es lindo tener flores en casa, alegran muchísimo cualquier rinconcito y encima disfrutamos de nuestro crochet. No se puede pedir más. Muchísimas gracias. Les recuerdo que por favor, si quieren, se suscriben y nos van a acompañar a nosotros en nuestro trabajo y a seguir compartiendo estas maravillas, todo lo que nos regala el crochet, y con mucho cariño desde aquí, desde nuestro taller. Un beso enorme y nos estamos viendo en un próximo tutorial. Chao.